Las propiedades ópticas se da cuando el material reacciona al incidir la luz sobre él. Tenemos tres tipos de materiales: los opacos, como esta placa de madera, en la cual no permite que la luz atraviese; los transparentes, que como por ejemplo vemos, un folio es transparente donde la luz traspasa el material; pero también están los translúcidos, que son los que penetran la luz, o sea, aquí atraviesan la luz, pero no nos dejan ver a través de ellos. O sea, en el folio sí podemos verlo, en el translúcido no. Las propiedades sensoriales son las que producen algún estímulo de nuestro sentido, como por ejemplo vemos en esta herramienta el color, el cual depende de la incidencia de la luz sobre la superficie. Entonces notamos que es de color amarillo. También podemos ver la textura, que es la que se percibe mediante el tacto o la visión. Aquí podemos ver que tiene una textura, un relieve, y también se lo puede determinar mediante la visión. Y por último tenemos el brillo, que eso dependerá de la intensidad de la superficie, si está pulida o no. En este caso vemos que está pulida y que tiene un brillo, si bien no es muy notorio, tiene un brillo. Otra propiedad física es la de la oxidación, que es el comportamiento del material cuando se somete a la acción de agentes atmosféricos, como lo es la exposición, por ejemplo, de este tornillo a el agua, que el agua tiene mucho oxígeno, por lo que hace es oxidar este metal. En cuanto a las propiedades químicas y físicas, tenemos entre ellas la conductividad eléctrica, que se puede realizar mediante un cable de cobre. Si yo aplico corriente en uno de los extremos, la corriente viajará de un punto a otro, porque el cobre es un buen transmisor, un buen conductor de la electricidad. Otra propiedad de los materiales es la conductividad térmica, como por ejemplo la olla que utilizamos para cocinar nuestra comida, en donde al colocarla encima de la hornalla encendida, hace de conductor térmico para la cocción de nuestros alimentos. Dentro de las propiedades de los materiales tenemos también al magnetismo, el cual es la capacidad que tiene un material al ser atraído por un imán, como por ejemplo la puerta de la heladera, en donde, si ustedes pueden observar, en los bordes de la heladera se encuentra un burlete, el cual contiene un imán que hace que el metal de la heladera sea atraído por ella, logrando que la puerta permanezca perfectamente cerrada. Propiedades mecánicas. Están relacionadas con el comportamiento de los materiales cuando se somete a esfuerzos. Por ejemplo, lo que podemos probar es el de dureza. La dureza dependerá si el cuerpo se deja rayar o penetrar. Entonces será blando si lo permite, si no será duro. Por ejemplo, esta es una madera MDF. Vamos a probar si es duro o blando. Si me permite penetrarlo o rayarlo, no. Entonces es un material duro. En cambio, ¿qué sucedería si a esta servilleta de papel trato de rayarla o penetrarla? Es un material blando. Dentro de las propiedades tenemos a la tenacidad, que es la resistencia que opone un cuerpo a la ruptura cuando es golpeado. Un ejemplo muy común es la esponja de lavar los platos, en donde, como ustedes pueden ver, al golpearlo no se rompe. Un material es frágil cuando le damos un golpe y se rompe. Otra de las propiedades mecánicas es la elasticidad, en donde un material es elástico cuando al aplicarle una fuerza se estira y al retirarla vuelve a la posición inicial, como por ejemplo es esta soga elástica. Esta soga elástica podemos ejercer una fuerza de estirar y cuando dejamos de ejercer la fuerza vuelve a su posición inicial.
estiramos y se contrae nuevamente. Plasticidad. La plasticidad es cuando el material adquiere una deformación de forma permanente, como por ejemplo una masa de pan, una masa de chipá, o como por ejemplo esta masa de pasta frola, en donde yo le doy una forma y queda con esa deformación que le doy. No es como la elasticidad que vuelve a su forma normal. Entonces yo le puedo dar la forma que quiero y mantiene esa forma. Otra propiedad mecánica es la fatiga, que es la disminución de la resistencia mecánica de los materiales al someterlas a esfuerzos repetitivos. Por ejemplo, si yo tengo este alambre, le puedo ejercer una fuerza la cual tiene una resistencia, pero al repetirla varias veces llega a un punto en el que se rompe. Otra propiedad mecánica es la resistencia. Un material tiene resistencia mecánica cuando soporta esfuerzos sin romperse. Por ejemplo, esta soga la podemos doblar y si la doblamos resiste. Si la estiramos también resiste. Tiene resistencia. Otra propiedad tecnológica es la fusibilidad, que es la capacidad que tienen los materiales de pasar de estado sólido a líquido y viceversa, ante cambios adecuados de temperatura, como lo es el hielo. Acá tenemos hielo que se obtiene cuando el agua en estado líquido alcanza determinada temperatura. Ductibilidad es la propiedad que permite a los materiales poder ser hilados mediante la tracción. Por ejemplo, acá tenemos una barra de silicona y plastilina. Probamos con la barra de silicona, aplicamos tracción y vemos que se cumple. Aplicamos tracción a la plastilina y la plastilina se rompe, por lo que podemos decir que la ductibilidad tiene la barrita de silicona, mientras que la plastilina no la tiene. La maleabilidad es la capacidad de los materiales de transformarse. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza para ver si es maleable la masilla, la plastilina, sí vemos que es maleable. Pero si aplicamos la maleabilidad sobre una barra de silicona, vemos que no es maleable. Propiedades tecnológicas son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante la fabricación. La soldabilidad es una de esas propiedades que permite la unión de dos metales hasta constituirse en una sola unidad. Por ejemplo, acá tenemos el encendedor de un auto que queremos conectar a un cable y mediante el estaño que podemos derretir con este soldador, podemos crear esa unión entre partes. Debemos darle calor mediante el soldador para que se pueda derretir el estaño y pueda unir las partes. Ahí, como se observa, se pudo derretir y unir la parte metálica con el alambre de cobre que sirve para el cable. Propiedades ecológicas son las que están relacionadas en menor o mayor medida con la nocividad del material para el medio ambiente. Tenemos aquellas que son biodegradables, que son reutilizables y que son reciclables. En el caso de las biodegradables son, por ejemplo, las cáscaras de frutas, las cuales se descomponen en sustancias más simples. Tenemos las reutilizables, en este caso es un sorbete metálico, el cual se puede enjuagar, lavar y volver a utilizar. En cambio, estos sorbetes de plásticos son de una sola utilización, aunque se los puede volver a utilizar, pero por lo general se lo utiliza y se lo descarta, pudiendo luego ser reciclado, ya sea con procesos químicos o físicos, para su posterior uso en un producto similar, pero hecho de este plástico.